Son las 8:37. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a tocar un tema que fue colocado hoy en agenda de manera importante, de manera pedagógica, por Juan Carlos Fernández. Juan Carlos Fernández es un relevante comunicador social de Zulia. Él plantea la necesaria reflexión ciudadana a propósito de lo que él llama la política espectáculo, la política show. Ubico rápidamente el contexto. Como ustedes saben, ayer, con motivo del Día Internacional de la Mujer, un honorable exdiputado, militante ahora de Primero Justicia, llamado Julio Montoya, emitió un comunicado, ¿no? Grabó un video y lo publicó usando una peluca, diciendo, por cierto, que el texto no era demasiado disruptivo, ¿no? Él decía en el texto que leyó, bueno, que más que ponerse pelucas era ser solidario con la mujer y bla, 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 pero la sola imagen del señor Montoya con una peluca era risible y al mismo tiempo lamentable. Por cierto, hoy aparece nuevamente el señor Montoya, a quien Richelle Briceño, la dirigente del movimiento LGTBI, llama ahora Lulú Montoya a partir de su afición por las pelucas. Caramba, aparece hoy el señor Montoya diciendo que va a promover un movimiento contra el Montoya. Hay otro caso de un alcalde del sur de Anzoátegui, el señor Parecaima, que, bueno, tiene ahorita, por cierto, un conflicto bastante severo con sectores importantes de la comunidad, porque él defiende a capa y espada las tarifas que quiere imponer la empresa con quien contrató la recolección de los residuos sólidos, y la gente se resiste a eso, pero él se ha hecho famoso más bien por otras cosas. Él inauguró recientemente un burdel con mucha pompa y boato, ¿no? Con mucha resonancia noticiosa. Y también salió hace poco, hace 3 o 4 bueno, tenemos también las consabidas excentricidades del gobernador de Carabobo, y entre otras cosas, y otros personajes. Entonces, alertaba Juan Carlos Fernández, quien es, repito, comunicador social y dirigente político, dirigente social del Estado Zulia, alertaba sobre lo que él llama política show, política espectáculo. Juan Carlos, lo tenemos en línea en este momento. Por favor, comparte con la audiencia tu preocupación y tu reflexión a propósito de este tema ciertamente delicado. Bueno, Chugo, buenas noches a toda la audiencia de este programa en todo el país, por la gigante rumbo, por la valiente rumbo. Me agarras en una asamblea aquí, en un barrio, en la parroquia Cacique Mara de Maracaibo. Le pedí a los vecinos que me aguantaran para venir a compartir con ustedes un poco esto. Lo has dicho tú, en mi opinión, acertadamente, la política espectáculo. Y bueno, el político que intenta llamar la atención se convierte eventualmente en un payaso solo por querer llamar la atención, pero eventualmente transgrede algunos límites que son muy sutiles y que le producen un daño profundo a la sociedad. Te voy a colocar un ejemplo más añejo de esto que acabas de mencionar. Cuando Jaime Losinchi le aceptó que su amante, la señora Blanca Ibáñez, se pusiera un uniforme de generala, eso pudrió de algún modo el sentido del orden de la organización militar, porque eso no le correspondía a ella. Entonces, esa política espectáculo que hemos venido viendo en el pasado y que se hace hoy presente con lo que acabas tú de mencionar, tiene un grave problema. Primero, toca los límites del sentido común, el sentido de lo urbano,
En el caso de Paracaima, del sentido de lo privado y lo público, porque la intimidad, la sexualidad de la gente es un tema sumamente privado que no tiene por qué exponerse a lo público, es absolutamente innecesario, y cuando tú lo expones a lo público, lo expones a todo el público, incluyendo a los niños y a los menores de edad. Claro. Y el político, Chuo, en opinión de este servidor, es un pedagogo. El político es como el maestro, es como el modelo, como el padre de familia. Si el padre de familia llega borracho todos los fines de semana a la casa, el hijo varón va a llegar borracho cuando se case todos los fines de semana en su casa. Entonces, la política, eso de llamar la atención a cualquier costo, coloca al político en una muy mala posición y coloca a la población expuesta a esos desmanes del político que, por llamar la atención, hace cualquier show, cualquier payasada. Pero él es el que manda, él es el que gobierna, administra lo público, de él depende incluso eventualmente la vida o no de las personas cuando administra hospitales, cuando administra centros de salud. Entonces, la política espectáculo no le sirve a la sociedad. Claro, yo entiendo, Chudo, que la política tiene que ver como la vida, la pasión, la emoción, todas esas cosas que son porcentajes importantes del quehacer humano, pero no se puede banalizar de este modo. No se puede banalizar y llevarla a la cloaca, al albañal, porque tiene que haber algún sentido de la mesura y de la pedagogía política. Que haber visto uno a Caldera, a Betancourt, a los viejos líderes de este país, a Leoni, a los hermanos Machado, haciendo esos disparates con un objeto sexual, un regalo de cumpleaños a una dama, o con una peluca. ¿Usted se imagina a Rómulo Betancourt con una peluca puesta? Al papá de Chuo Torrealba, que fue un dirigente sindical de la izquierda venezolana, con mucho orgullo, con una peluca puesta para llamar la atención, en el nombre de Dios. Entonces, hicimos desde Tercera Voz, que es el portal, que yo soy el editor, una nota donde de algún modo reclamamos la política espectáculo y llamamos a la mesura a los políticos venezolanos, que son como los padres de familia, son pater familia en una sociedad grande. El ejemplo, tú recuerdas, mi querido amigo y todos los que nos escuchan, cuando Hugo Chávez le dijo a la esposa, a la madre de su hija Rosa Inés: esta noche te doy lo tuyo, en un acto público. Aquel la expuso en el nombre de Dios, la convirtió en mujer objeto que la única utilidad que tiene es para tener sexo y darle lo suyo. No puede ser, no puede ser. Yo no soy un ser conservador, yo me muevo en el mundo más bien del liberalismo, pero todo tiene un límite, y sobre todo cuando el político tiene que ser agente que reproduce conducta, que ayuda a reproducir conducta. Entonces tienes que ayudar a reproducir conducta buena, conducta positiva, conducta creativa, conducta educativa. La estrecha vinculación en la propaganda leninista del accionar de esas doctrinas. Así que esa coincidencia de los ámbitos comunicacionales y políticos no es extraño. Ahora, estamos en un nuevo mundo, el mundo de las comunicaciones instantáneas, en el mundo en el que ya no se está compitiendo entre 5, 10 o 15 periódicos, entre 3, 4 o 10 canales de televisión, sino se están compitiendo por millones de mensajes que circulan en las redes. Entonces, pareciera que los voceros terminan en una competencia por quién es más estrambótico para atraer más like, atraer más me gusta, atraer más seguidores. Tú, desde tu doble condición de comunicador y de hombre político, ¿qué sugerencia le haces a los ciudadanos y a los políticos ante esta tentación inmensa de dejar de ser dirigentes políticos para transformarse en influencers o líderes negativos? Mira, a los políticos, en el nombre de Dios, que entiendan que si quieren hacer política es porque quieren convertirse en referentes de la sociedad. Y hay referentes negativos. Un plan de una cárcel es un referente, pero es un referente negativo.
Entonces no puede convertirse en dirigente, el hombre a quien desea que la población le entregue la administración de lo público, de lo que es de todo, convertirse en un referente negativo, porque nada le ayuda a la sociedad, esto le hace profundo daño a la sociedad. Y la población tiene que ver con mucha mesura también a quién le va a apostar, porque el problema del venezolano, y yo no digo que sea un exclusivo del venezolano, es que le apostamos mucho a la pasión, a la pasión. ¿Cuál es la pasión? Que votamos por el primero que nos emocione un poquito, pero cuando tú ves detrás de lo que te emociona, a lo mejor te consigues un basurero, porque te conformaste solo con la emoción. El elector, el ciudadano, tiene que observar muy bien al dirigente político, como dirían en los Andes, esculcarlo suficientemente para saber quién es en el fondo, quién es de verdad. Porque si no vamos a tener dirigentes poniéndose pelucas, poniéndose máscaras, haciendo desastres para llamar la atención, porque creen que la política es Sábado Sensacional o la Radio Rochela. La política es una cosa muy seria, la administración de lo público es una cosa muy seria que no puede ser comparada con programas humorísticos o con programas sensacionales. El propio Montoya se metió en un tema grueso. En el tema ahora él va a salir a perseguir a los homosexuales. A mí me pareció una cosa extraña, porque yo en todo caso me inclino por el pensamiento del Papa Francisco. Cuando alguien le dijo, Papa, esto es un pecado, y el Papa lo miró y le dijo, pero hay pecados peores, y ellos son hijos de Dios. Tenemos que buscarles espacio, respeto en nuestra sociedad y un sistema de convivencia donde todos quepamos. Entonces, políticos excluyendo gente, políticos que excluyen a sectores de la sociedad. Bueno, entonces terminamos como los nazis. Los nazis decían que los blancos alemanes eran los puros y que los demás se podían morir en los campos de concentración o en las cámaras de gases. Eso es detestable. Eso es detestable. Nosotros no podemos repetir jamás, Chuo y gente que nos escucha por Radio Rumbo, ese tipo de conducta. Estamos conversando con Juan Carlos Fernández, él es dirigente político, él es el responsable, el coordinador de Fuerzas Vecinales en el estado Zulia y es un muy destacado comunicador social en ese estado. Él ha hecho un planteamiento muy importante sobre el peligro, el tobogán, la charca que significa la política espectáculo y se refirió concretamente a 4 casos. Habló del tema del diputado Montoya y su ocurrencia de salir en un video con una peluca el Día Internacional de la Mujer. Habló del alcalde Parecaima y su exhibición de un juguete sexual como su regalo de cumpleaños a una vecina de la municipalidad en la que él ejerce ese mandato. Hablaba de las excentricidades ya conocidas, tanto verbales como conductuales, del gobernador de Carabobo, su estilo peculiar. Había un 4º caso que la memoria me traiciona y no lo puedo ubicar. Finalmente, Juan Carlos, quisiera tu apreciación sobre esta circunstancia extraña, ¿no?, que se está dando, porque Montoya está militando ahora en Primero Justicia, pero él viene de la izquierda, él viene de ser dirigente nacional del MAS, para poner un caso, y se supone que esas personas tienen un conjunto de planteamientos más bien liberales, más bien de apertura frente a estos temas del debate público del siglo XXI, la transinclusión, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos a Montoya persiguiendo transexuales. Pero por otro lado tenemos a la señora María Corina Machado, que viene de unas posiciones sólidas de derecha, vinculadas con el pensamiento conservador, diciendo exactamente lo contrario, diciendo que ella, tiene una posición receptiva frente al aborto y frente a los derechos de las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, valóranos un poco eso, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es un asunto de inversión de valores? ¿Es un asunto de cercanía de las elecciones y entonces eso hace que los límites de cada quien se transgredan y se vuelvan más flexibles? ¿Qué es lo que está pasando desde tu óptica, Juan Carlos? Mira, lo voy a poner menos elegante que tú. Es una desesperación por ganar adeptos. Y por ganar adeptos soy capaz de abandonar
principios y valores. En algún momento yo escuché que decía, si mi partido va contra mis principios y mis valores, si mis valores van en contra de los principios de mi partido, cambio de valores, pero no cambio de partido. O sea, no puede ser. O sea, yo creo que en algún momento la política tenía que ver con el contraste de las ideas. Yo mantenía mis ideas firmes, trataba de reconocer al otro, de respetar al otro, pero también viene en este siglo nuestro una especie de políticos chicles que se estiran como la plastilina de acuerdo a la necesidad electoral para poder ganar electores sin saber en el fondo cuáles son las reales ideas que defienden, porque bien tú lo has dicho, yo no me puedo cambiar tan rápido del caballo de la izquierda liberal y montarme en el caballo del conservadurismo de los Opus o María Corina lo contrario, venir de la derecha conservadora y bajarme del caballo y montarme en el caballo de la izquierda liberal para tratar de ganar electores de este lado. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Que la población se confunde, la población dice, estos no son sinceros, estos dicen lo que dicen con tal de ganar votos, esto no es un acto de sinceridad. Entonces nos genera, hermano, una especie de desilusión colectiva. Yo tengo a los vecinos esperándome aquí en la puerta de esta casa donde estoy, en el barrio, en un barrio de la parroquia Cacique Mara, allá me están esperando. Y una de las cosas que primero me dijo la señora, una de las que habló, me dijo, me desilusionaron los políticos de mi país. Los políticos no tenemos derecho a desilusionar, a desesperanzar a la población. Nosotros tenemos que unir al país, reivindicar los altos valores de la sociedad venezolana. En el nombre de Dios, entender, Hugo, que somos hormigas de la misma cueva, que todos cabemos y que tenemos que abrir espacios de respeto para todas las comunidades, los que son blancos, los que son negros, los que son gays, los que son católicos, los que son evangélicos, los que son testigos de Jehová y los que son ateos. Todos tienen que caber en una sociedad. Y el político tiene que generar para todos, sin oportunismo, y no con una cosa que gracias a Dios el liberalismo le ganó al Estado confesional hace muchos años, que el Estado es para todos, el Estado es laico, el Estado no puede ser dominado ni por una religión ni por una ideología extrema, porque el Estado tiene que ser el espacio donde todos los ciudadanos caben y respetan las reglas del juego, se someten a los deberes y derechos de la sociedad en libertad y en democracia. Así veo yo, y este es el país en el cual yo quiero vivir. Yo no quiero cambiarme de caballo porque para simpatizar con un sector de la sociedad. Yo tengo que entender que mi sociedad es plural, es variada, y yo tengo que abrirle espacio a todos para que puedan convivir adecuadamente en un país con prosperidad y libertad. Juan Carlos, te liberamos para que vayas a atender a los vecinos de Cacique Mara, al tiempo que te extendemos un amplio agradecimiento por habernos regalado estos minutos y haberle permitido a nuestra audiencia tener acceso a tu mirada y a tu reflexión lúcida y pedagógica. Un gran abrazo y buenas noches. Buenas noches para ti y buenas noches para todo tu audiencia, mi querido hermano. Era Juan Carlos Fernández. Bueno, nos queda muy poco tiempo, son las 8:57. Yo tenía un comentario que quería hacer sobre el tema de las declaraciones de Rodríguez y sobre este tema también de la política espectáculo, de la política show. Pero las dos entrevistas que hemos hecho me obligan a hacer un comentario final distinto. Lo primero es, qué interesante cuando uno habla con políticos distintos. Fíjense ustedes, ¿no? Hoy hablamos con la gente de Alianza del Lápiz y con la gente de Fuerza Vecinal. Qué interesante. Ojo, yo no estoy diciendo que este partido o aquel partido sea mejor que el otro. No, no. Estoy diciendo que estos son nuevos actores, son actores emergentes en la escena política y tienen cosas que decir. Me parece muy interesante. O sea, no es lo que uno suele escuchar siempre, pues una consigna repetida 30 veces. No vale. O sea, hay discurso, tienen cosas que decir. Y lo segundo es que tienen a quien decírsela. Fíjense ustedes, esto es pura casualidad, pero los dos con los que hablamos, Antonio de Carri en Caracas y Juan Carlos Fernández en Maracaibo, uno tenía una asamblea de ciudadanos en Bellomonte y otro tenía una asamblea de ciudadanos en Cacique Mara. ¿Qué tal? Ese es el trabajo, ¿vale?
Ese es el trabajo. Hay muchos políticos acá, de gobierno y de oposición, que hay que ser sinceros, hermano. Yo no sé para qué tienen casas nacionales del partido. Si uno los encuentra, siempre es en el Mautegril. Uno los encuentra siempre en un botiquín, en un restaurante, en las Mercedes o en Altamira o quién sabe dónde. Pero no los encuentras en su casa de partido. ¿Ves? Entonces, acabamos de hablar con dos dirigentes de estos movimientos emergentes. ¿Y dónde estaban? En una asamblea con vecinos, en una asamblea de ciudadanos. Qué interesante. Me parece que esa realidad, ese hecho, es mucho más relevante que cualquier comentario que yo pudiera hacer para cerrar el programa. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúa Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo, nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chúa Torrealba, en La Fuerza es la Unión.